Bien, me presento, soy Jesús, ¿de acuerdo? Les voy a hablar sobre la actualidad en la nación española, lo que ha sido, lo que sigue siendo y su actualidad. Primera fase, extrema derecha. Segunda fase, identidad nueva del ejército. Y digo identidad nueva del ejército. Primera fase, extrema derecha, se basa en un mandato radical bajo actitudes y normas muy radicales, del estilo antiguos dictadores. Su función es una dictadura, sin compasión por las personas, con racismo y xenofobia. Buscan que la extrema derecha gobierne en un país más, España, bajo una dictadura y sin compasión por las personas, con racismo y xenofobia. Segunda fase, nueva identidad del ejército español, el cual no tiene nada que ver con dictámenes o dictadores. El 94% del ejército, este ejército tiene diversas culturas y formas de pensar muy variadas. Nosotros aprendemos de las culturas y ellos aprenden de nosotros. ¿Cómo vamos a ser nosotros racistas o xenófobos? Si nuestro ejército es multicultural, de diversas culturas, es un ejército con una nueva identidad del 94% del ejército. En cambio está la primera fase, extrema derecha radical, siempre bajo un fondo xenófobo y racista, el cual ya tiene mandatos en algunos países y su misión gobernar España. El 94% del ejército español está en contra de los dictámenes, de las dictaduras, pues es una nueva identidad de ejército. Lo que queremos a la inversa de la extrema derecha es una democracia real, con emprendedoras y emprendedores que nos ayuden a llevar una nueva nación. Por lo contrario, la extrema derecha no dejará pies sobre cabeza, pues ellos buscan una nueva dictadura para España, sin pensar en nadie, solo en sus beneficios. Y repito, el 94% del ejército español está en contra de los dictámenes, de las dictaduras, pues es una nueva identidad del ejército lo que queremos a la inversa de la extrema derecha es una democracia real, con emprendedoras y emprendedores que nos ayuden a llevar una nueva nación, un nuevo estilo de vida que no esté bajo el fraude o la corrupción también política. De hecho, los políticos nos toman el pelo con sus fraudes, jugando con el dinero de España a su antojo, como puede ser el político actual que se costeó viajes y fiestas con los impuestos de todas y todos, 200.000 euros en bonsáis, en vez de en sanidad, 1.623 euros en dietas y un suma y sigue de fraudes y de corrupción. Nuestra forma de pensar, basada en una democracia real, en la que haya emprendedoras y emprendedores de los cuales nos aporten información para llevar la nación, pues todas las ideas son buenas. Una nación en la que se establezca democracia real, el pueblo piensa y actúa, y sus ideas no solo serán vistas, sino llevadas a cabo por la mayoría. Esto sí es democracia. Por lo contrario, no es lo que quiere la extrema derecha o bien el fraude político. Extrema derecha, esperen, ahí, que no se me ve, ahí. Por lo contrario, no es lo que quiere la extrema derecha o bien el fraude político. Extrema derecha buscando una dictadura. Fraude político jugando con el dinero español a su antojo. Así pues se pagan fiestas, cenas, etcétera, con el dinero del pueblo español, es decir, con nuestro dinero. 200.000 euros para bonsáis en vez de en sanidad y sin consultar. 1.623 euros en dietas por alojamiento teniendo alojamiento. etc. Fraude político por un lado y la primera fase extrema derecha por otro lado, la cual quiere dictadura y la cual está unida al sistema político actual. Y nosotros, que queremos democracia real, el pueblo piensa y actúa por la nación, estamos en contra del fraude y la corrupción. Fraude político antes comentado, corrupción extrema derecha. Creo que ha quedado bastante claro. Ha quedado clara la explicación. Nosotros somos la segunda fase. La primera fase, la extrema derecha, se basa en un mandato radical, bajo actitudes y normas muy radicales, del estilo antiguos dictadores. Su función es una dictadura sin compasión por las personas, con racismo y xenofobia. Buscan que la extrema derecha gobierne en un país más, bajo una dictadura sin compasión por las personas, con racismo y xenofobia. Segunda fase, nueva identidad del ejército español, el cual no tiene nada que ver con dictámenes o dictadores.
El 94% del ejército español, este ejército tiene diversas culturas y formas de pensar variadas. Nosotros aprendemos de las culturas y ellos aprenden de nosotros. ¿Cómo coño vamos a ser nosotros racistas y xenófobos? Y seguimos. En cambio está la primera fase, extrema derecha radical, siempre bajo un fondo xenófobo y racista, el cual ya tiene mandatos en algunos países. Su misión, gobernar España. Voy por 5 minutos, me da tiempo. El 94% del ejército español está en contra de los dictámenes de las dictaduras, pues es una nueva identidad del ejército. Lo que queremos, a la inversa de la extrema derecha, es una democracia real, con emprendedores y emprendedoras que nos ayuden a llevar una nueva nación. Por lo contrario, la extrema derecha no dejará pie sobre cabeza, pues ellos buscan una nueva dictadura para España, sin pensar en nadie, solo en sus beneficios. Un nuevo estilo de vida que no estaba... vamos a ver si me explico bien. Un nuevo estilo de vida que no esté bajo el fraude de la corrupción, también política. De hecho, los políticos nos toman el pelo con sus fraudes, jugando con el dinero de España a su antojo, como puede ser el político actual que se costeó viajes y fiestas con los impuestos de todas y todos, 200.000 euros en bonsáis, en vez de en sanidad, 1.623 euros en dietas mensuales, teniendo alojamiento. Me parece una barbarie. Nuestra forma de pensar basada en una democracia real, en la que haya emprendedoras y emprendedores de los cuales nos aporten información para llevar la nación. Pues todas las ideas son buenas y una nación en la que se establezca democracia real. El pueblo piensa y actúa y sus ideas no solo serán vistas sino llevadas a cabo por la mayoría. Esto sí es democracia. Por lo contrario, no es lo que quiere la extrema derecha o bien el fraude político. Extrema derecha buscando una dictadura, fraude político jugando con el dinero español a su antojo. Así pues se pagan fiestas, cenas, etc. con el dinero del pueblo español, es decir, nuestro dinero. 200.000 euros en bonsáis, en vez de en sanidad, y sin consultar. 1.623 euros en dietas por alojamiento, teniendo alojamiento, etc., etc., etc. Fraude político por un lado y la primera fase extrema derecha por otro lado, la cual quiere dictadura y la cual está unida al sistema político actual. Más claro, agua transparente, vino tinto en tinto. Y nosotros, que queremos una democracia real, el pueblo piensa y actúa por la nación. Estamos en contra del fraude y la corrupción. Fraude político antes comentado y corrupción de extrema derecha. Y ahora sí me despido. ¡General Jesús! Muchísimas gracias.